Mano del cielo y acariciando su pelo, rulo y señal de la cruz. La caricia de Jesús hizo posible el milagro. ¿Todo bien? ¿Te perdiste un poquito? ¿Te costó llegar? Me costó un poco, una zona que no conozco mucho. ¿No sos de venir para Citibel? No, muy poco. Vivo en el centro. Formando una absurda guerra, Judas no juega esta tarde, lo expulsaron por traidor. Y 11 apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo, consultándole al Señor. Y Jesús dijo, me voy. De tácticas ya no hablo, pero un consejo les doy. La pelota siempre al 10, que ocurrirá otro milagro. El 10 susurró a su oído, novia eterna, ven conmigo. Siempre arrancamos hablando, sobre todo con las personas que no están con el día a día o no están trabajando en este momento, qué es de la vida de Pablo Morán en este caso, ahora, en la actualidad. Está sin trabajo, hace poquito, bueno, el año pasado te tuvo la primera división. ¿Qué estás haciendo hoy en día? Sé que estás haciendo alguna experiencia periodística, por decirlo de algún modo. Sí, más que nada universitaria. Sí, estoy estudiando periodismo deportivo en la UNLP y la verdad que estoy muy contento porque ocupo el tiempo en algo fructífero, más allá de que me pueda el día de mañana tener que ir y perder las cursadas, lo poco que pueda sacar de cada uno de los profesores, de mis compañeros, de la universidad misma, para mí ya es positivo porque ya estoy hace unos meses y la verdad que no me arrepiento, vale la pena, curso las 5 materias, así que estoy contento. Eso es muy valorable y me parece que tiene que ver también con una idea tuya de que uno tiene que estar en permanente formación, digamos, siempre tiene que estar esa inquietud de saberes, más allá de que, bueno, hoy no te toca trabajar, pero esto de alguna manera te va a nutrir el día de mañana, no sé, no solo para desenvolverte en la labor periodística, sino también en el trato diario por ahí, ¿no? Con un grupo humano, por ejemplo. No, indudablemente que todo, como dijiste vos, todo conocimiento, todo saber suma a la persona y es algo que uno lleva consigo para siempre. Entonces lo puede aplicar en cualquier circunstancia de la vida y bueno, en el aspecto mío, en lo que se refiere al fútbol, si no digo que no voy a dirigir primera división porque siempre la necesidad de trabajo está. Si yo tuviese la opción de elegir entre el fútbol formativo y la primera división, sin lugar a dudas que elijo el fútbol formativo. Y si dejo algún resquicio para la primera división es simplemente por cuestiones económicas de que no puedo vivir sin trabajar. Ojalá lo pudiera hacer porque me dedicaría enteramente al fútbol formativo. ¿Y de dónde surge, digamos, esta intención, esta búsqueda tuya? ¿De dónde nace? Bueno, tus viejos son docentes, eso lo leímos cuando repasábamos un poco la trayectoria de Pablo Morán. No sé si influyó, por ejemplo, Grigol, ¿no? Que siempre incentivaba al futbolista a no solamente ser futbolista, sino tener otras inquietudes, como hablábamos hace un rato. Sí, yo creo que Grigol es uno de los técnicos por ahí que siempre se lo reconoce por el tema de incentivar a los jugadores a que ocupen su tiempo en ocio creativo y no en ese ocio negativo que a veces se transforma cuando los chicos salen a la calle, se toman una cerveza con los amigos u otras cosas que puedan resultar peores para su carrera. Pero en definitiva lo que me marca a mí es mi casa, mi familia, porque mi padre es profesor de historia, mi mamá de maestra de chicos especiales que falleció el año pasado. Con respecto al día a día tuyo, ahora que recién ya estás cursando y que estás momentáneamente sin trabajo, ¿cómo es la vida del entrenador que no está en actividad? ¿Te llaman continuamente, te ofrecen cosas o está muy difícil y quizá esas cosas que te ofrecen se terminan yendo o terminan siendo puro humo más que algo concreto? Mira, el 99% de las veces que te llaman para ofrecerte algo es como decís vos, se convierte en nada. En el fútbol
Son sondeos. Sí, son sondeos, ver la posibilidad, por ahí te pueden tirar en un club o en otro. A veces vos descartás directamente y le decís, no, la verdad ese club no quiero ir, ya pasé situaciones que no me gustaron en otros clubes similares. Pero es muy difícil hoy, porque todos, absolutamente todos, aquellos que se han capacitado, aquellos que no, aquellos que tienen cualidades para ser líderes y aquellos que no, todos nos volcamos al fútbol como un recurso económico más. Entonces la competencia se vuelve feroz porque hay muchos y porque el mismo trabajo por ahí se puede hacer por mucho menos dinero en el fútbol formativo, por ejemplo, y en la primera edición juegan mucho los currículums, el hecho de ya haber trabajado sin, la chapa. A veces sin entender que Bianchi, Bielsa, Menotti y Bilardo arrancaron por su primer partido y debutaron alguna vez en su carrera. Y que también no hay proyectos en el fútbol profesional. La idea de los dirigentes cuando van a buscar a un técnico ni siquiera se sientan a hablar a ver cuál es su idea, si coincide con lo del club, si coincide con lo que se viene haciendo. Estaba pensando y llevándolo al plano futbolístico. Sí, vamos a invitarlo a que coma también, Morán. Primero quería invitarte justamente, la idea del programa es que te sientas cómodo, que puedas disfrutar de la picada de Nano, de ahí Camino de Belgrano y 11, acá cerquita, más o menos por donde te perdiste, como estábamos llegando. Decía, cuando uno piensa en Pablo Morán como futbolista, lo relaciona rápidamente con Gimnasia y con Colón. Claro. Más o menos la misma cantidad de partidos jugó en las dos instituciones. Para vos, te lo pregunto también, y la gente se lo preguntará en su casa, lo primero que le viene a la cabeza, ¿qué recuerdo es? ¿A vos lo relacionás primero con Colón o primero con Gimnasia? ¿Con quién está más identificado? Con Gimnasia, me parece. Uno recuerda los equipos de Grigol, donde Morán era referente, era capitán. ¿Por la época dorada? Sí. Bueno, Gimnasia tuvo buenos momentos con Grigol, tuvo buenos momentos con Troglio. La Copa Centenario. La Copa Centenario. Bueno, allí con otro entrenador. Primero con Ramaciotti, Esbriza y después con Perfumo, creo. La final. La final, claro, contra River. Y fueron hombres importantes en tu carrera, digo, pasamos Grigol, Perfumo, Gregorio Pérez. Ramaciotti también. Sí, yo creo que yo también estoy identificado con Gimnasia porque en definitiva cuando vine de mi pueblo viví en la pensión del club. Claro. Yo viví 3 años en calle 4, en la sede del club. Claro, en el Demo, el famoso Demo. Entonces el club es mi casa, o sea, yo entro como si alguna vez esa hubiese sido mi casa. En realidad lo fue. Entonces yo me siento mucho más identificado con Gimnasia. Más allá de que en Colón también fueron épocas muy lindas, muy similar lo que me pasó en Gimnasia con Colón, porque en Gimnasia arrancamos nosotros el proceso de la década 80, o sea, de la década finales del 80, 89, 90, 91, peleando el descenso. Claro. Y toda esa generación transforma un Gimnasia mucho más competitiva y lo lleva a la década del 90 a empezar a ir a la liguilla prelibertadores, entrar por primera vez en su historia a un campeonato internacional, ganar la Copa Centenario, pelear títulos. Y un poco en Colón me pasó lo mismo. Llego a Colón desde Alicante y me encuentro con un equipo que está peleando el descenso. Y también 2 subcampeonatos, cuarto de final de la Copa Libertadores. O sea que viví como la etapa más próspera, si se quiere. En lo futbolístico, la etapa más próspera. De los dos clubes, seguro. De los dos clubes. Entonces, realmente, si bien quiero mucho a los dos clubes, bueno, Gimnasia es mi casa, me dio de comer, sí, aparte, me hizo crecer como persona, como jugador, económicamente, aportó humanamente, o sea, Gimnasia en mi vida es una etapa fundamental, prácticamente como la de mi familia. Más allá de que hayas estado o hayas permanecido en primera división más o menos la misma cantidad de años en los dos clubes, uno ya trae de arrastre todo lo que fueron las inferiores, la pensión y todo lo que hubo antes de llegar a esa primera división, que bueno, lo hemos hablado también con el Mago Capria que ha dicho lo cruel, lo dura que son esas etapas cuando el filtro pasa a ser como esta botella, como dijo él. Hay un montón de gente, seguramente tuviste un montón de amigos en esa pensión y llegaron contados con la mano. Quedan en el camino y es duro y es difícil. Y uno siempre está con ese temor en divisiones inferiores de que alguno de sus amigos más queridos quede en el camino. ¿Qué sucede? Y mucho, porque
no sé, de 20.000 chicos que arrancan en el fútbol infantil acá en La Plata, firman contrato por año 4 en estudiantes y 4 en gimnasia, y el resto quedan en Gamín. A la deriva. Me quedó lo que venía contando Morán acerca de la formación, de las inquietudes que debe tener un futbolista. Sería bueno preguntarle a él, que se ha especializado, que ha trabajado con divisiones inferiores. Inclusive, bueno, los protagonistas, los que han pasado por aquí, nos han contado, ¿no?, que lamentablemente el jugador de fútbol mira poco fútbol, termina el entrenamiento y están desesperados para irse. Digo, ¿cómo se trabaja? Sí, se perdió. No sé si se perdió, si lo hubo en algún momento. Bueno, porque por lo menos son menos los jugadores que están todo el día mirando fútbol. Sí, no sé si tiene que ver con los grandes maestros que hubo en otra etapa quizás del fútbol argentino y que por ahí hoy no los hay. Uno empieza a buscar algunas explicaciones y obtiene algunas respuestas. Un poco hablo ahí en el libro que les entregué. Que es muy crítico el libro. Sí, es bastante crítico, sí. El título es Retroceso del fútbol argentino. Sí, es un libro crítico hacia nosotros los directores técnicos, hacia nosotros los formadores, hacia los dirigentes, hacia las cosas que a mí me han tocado vivir de cerca. Y un poco lo que vos hablás, hablo que justamente todo lo que vos estás nombrando son cambios sociales que se han producido y a los cuales los técnicos, los dirigentes y los formadores no hemos estado a la altura. Que un jugador, no podemos echarle la culpa a que un jugador no rinda porque no mira fútbol, si ya lo sabemos. Lo que nosotros tenemos que cambiar la metodología de trabajo para suplantar ese tipo de cosas. Entonces justamente hay cambios sociales. ¿Lo hemos analizado desde el punto de vista de los formadores, de los técnicos, de los dirigentes? No. Hoy en Europa he tenido la suerte hace 2 años de ir invitado por una empresa inglesa a ver fútbol a España y a Inglaterra, casi 1 mes y medio, y ellos han academizado el fútbol, porque estos problemas ellos ya lo tuvieron hace 30 años atrás. Entonces hoy, ¿dónde los chicos inician su carrera? ¿En el potrero como lo hacíamos nosotros? No, porque no existe el potrero. Claro, no existe. Existe en los clubes, pero acá en los clubes, ¿quiénes están cuando el chico ingresa al club? El que tiene tiempo, el que no tiene trabajo, pero no le pagan 2,50 pesos, a cambio de eso no le miden capacidades. No se invierte. No se invierte. Entonces el chico se encuentra que en su etapa formativa, en la primera etapa formativa, en el ingreso al club, que hoy se produce a los 5, 6, 7, 8 años, encuentra gente que no está capacitada para formarlo. Claro. Europa a eso ya pasó ese proceso, entonces ellos academizaron el fútbol. Y acá los potreros, aunque querramos, no existen más. Y no existen más, ¿por qué? Porque primero, si tenés un espacio baldío, lo cerrás para que no te lo usurpen. Segundo, porque a tu hijo a 2 cuadras, si no lo ves a través de la ventana, no lo dejás ir más allá por el le tema pasa de la a todo el mundo. Claro. Nosotros, bueno, en nuestro barrio, nosotros vivimos más o menos relativamente cerca con Nahuel. Y uno se crió con la cancha de fútbol en la esquina. Sí, con la calle de tierra y con 2, 3 canchitas dando vuelta por la casa donde uno vive. Sí, y había ahora, varias opciones. Y ahora no queda nada, no queda nada. Son padres, pero yo todavía no. Pero uno como padre, no deja ir a tu hijo a más de 2 cuadras o si no lo ves por la ventana. Entonces el potrero se termina por la inseguridad, por la falta de espacios también, porque hoy en la urbanización esta tremenda que hay en todas las grandes ciudades ha dejado sin espacios públicos. ¿De verdad? Para poder jugar al potrero. Entonces, bueno, esa es una realidad, listo. No podemos echarle la culpa que no hay más potreros, no, esa es la realidad que debemos hacer nosotros para cambiarlo. Claro, pero de esa manera, explicando y contando, narrando esta realidad, digo, los equipos o los clubes de fútbol serían vitales, trascendentales, digamos, para suplir todo aquello que no hay, digamos, producto de todo lo que contábamos, y que lamentablemente los clubes de fútbol evidentemente no están a la altura de las circunstancias o están intentando. Los clubes de fútbol hoy pasan a ser la herramienta fundamental para que el chico aprenda a jugar al fútbol. Lo que pasa es que los dirigentes no saben esto y no les interesa saberlo. ¿Por qué? Porque indudablemente no se apuesta a proyectos a largo plazo. Porque la idea de estar en un club 3 años hace que vos digas, bueno, yo apunto toda la primera división, ¿qué me importa las inferiores? Y total, si yo apuesto a inferiores, cuando el jugador llegue a primera división, no voy a estar yo, no voy a salir en la tapa de los diarios con Alan Ruiz, con Lisandro Magallán, con el pelado Musi. Claro. No voy a salir, entonces ¿para qué voy a ser inferiores? Y ahí está el deterioro en muchos clubes. Aquellos clubes que se han dado cuenta, Lanús, Vélez, Newell, bueno, marcan la diferencia. Ven sus frutos. Claro.
Pero esa es una política institucional que son a largo plazo, que son por lo menos a décadas, que tiene que estar consensuada entre los máximos exponentes del club, amén de quién sea el presidente. Amén. O sea, quiere decir, aparte de que sea presidente Juan, Pablo, Pedro, la política transversal, normativa tiene que ir por otros carriles. Está claro. Y decir, apuntamos a 10 años todos juntos y después la primera edición la maneja quien administra el club. Perfecto. Bueno, muy claro, Morán. Clarísimo. La verdad que la charla va a estar muy buena, pero tenemos que hacer una primera pausa. Sí, porque el señor Giorgieri se pone nervioso atrás de cámara y nos pide que redondemos, así que vamos a ir a la primera tanda. Cuando volvemos nos queda, su carrera como futbolista, su paso por Gimnasia también como entrenador y por Colón, su experiencia estuvo en Alicante, recién lo contó. Así que mucho para compartir con el Flaco Morán. Ya venimos. Cuando compran y alquilan los que entienden, les alquilan y venden los que saben. Cuando quieras comprar, cuando quieras vender, si quieres alquilar, Agostinelli, propiedades, Agostinelli, propiedades. Biogás, venta de gases industriales y medicinales. Insumos para la soldadura y elementos de protección personal. Máquinas de soldar, TIG, MIG, MAG y plasmas. Ferretería industrial. Y ahora también, jornadas de capacitación teórico-prácticas de soldadura. FBK, fábrica de muebles. Diseños exclusivos y a medida. Amoblamientos de cocina, interiores de placard y vestidores. Bibliotecas, camas, muebles para LCD. Vení a conocer nuestras mesas, sillas y sillones de innovación. Y el equipamiento para tu oficina. Bueno, sigue la charla con el Flaco Morán, estuvo muy entretenida. La pausa hablamos también de todo y hablamos mucho de proyectos futbolísticos, no solamente de Gimnasia, hicimos mucho hincapié en Gimnasia. Y vos, Flaco, estuviste mucho en las divisiones inferiores y recién repasábamos, ¿no? Algunos nombres. Sí, los valores que tenía Gimnasia y como de alguna manera malgastó esos valores o se apuró en algunas ventas, en algunas transferencias. Lo analizábamos, quizás también producto de las necesidades económicas que fue encontrando, esta dirigencia, la anterior, pero uno repasa, lo hacíamos hace un rato nada más, la lista: Castro, Agüet, Casco, los casos Rinaudo, Magallán. Sí, un montón de nombres que quizás no se vendieron a lo que potencialmente daba el proyecto de jugador, que realmente en algunos casos después dio, como el caso del Pata Castro, que se vendió bien de Racing a Catania. Y vos tenías una respuesta a todo esto, que es una mala planificación, o hay una improvisación por parte de aquellos que conducen los clubes. No, es que indudablemente, eso no creo que sea un análisis mío, hay una gran improvisación, un gran desconocimiento de aquellos que dirigen los clubes, y un poco remito a un comercio. Si vos tenés productos para vender, los salís a publicitar para poder venderlos mejor. No esperás que llegue un club para que te lo compren. Muchas veces solemos decir, pero están haciendo, con tal jugador están haciendo propaganda. ¡Bárbaro! Pues sí, como un departamento de ventas de jugadores. Debe haber, digo, que alguien que pueda generar en los demás equipos del mundo la necesidad de comprar el jugador que vos tenés. ¿Sí? Y Gimnasia tiene historia. Sí, entonces, y tiene futbolistas que han pasado por Europa, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no valerse de eso para ir y promocionar el producto que tenemos? Porque no hay algo extraño en que Castro se haya vendido en $800.000 y en 6 meses valga 3,5 millones. Claro, cuando antes, por ejemplo, el Gulli fue de Gimnasia directamente a Italia. Andrés Iliana, yo mismo. Te fuiste a España. Directamente. No necesitabas intermediarios raros, extraños y que potencian a un jugador en 6 meses sin jugar de titular
lo hacen valer $2.700.000 más. Bueno, contó también Cassini, que fue uno de los intermediarios del pase de Musis ahora. Por ejemplo, un jugador que quizás no está tan relacionado con Gimnasia y que ayudó en la venta. Sí, a veces... Está más relacionado con Estudiantes. Claro, pero llama la atención, digo, como ese trabajo que hace un intermediario, que capaz que se le ocurre algo, o que levanta el teléfono y que se ocupa de la venta, no lo puedan hacer los dirigentes. Claro. Cassini hizo lo que se debería hacer, fue a buscar un comprador para ese determinado jugador, y creo que fue la mejor venta de los últimos tiempos. Pero el club ha perdido, todo lo que ha costado formar a esos jugadores se ha perdido, porque en definitiva yo no veo que el club esté saneado económicamente, claro. Y que parte de esas ventas, como lo digo ahí en el libro, parte de esas ventas obligatoriamente tendrían que ir a la infraestructura del fútbol juvenil, que, claro. Que es el generador de esos recursos. Claro. Porque si no, vos te vas a encontrar con Gimnasia dentro de 3 o 4 años, no sabemos si va a generar esta cantidad de jugadores. Mirá, te nombro: Reinaldo, Masuero, Agüed, el Pata Castro, Milton Casco, Alan Ruiz, Lisandro Magallán, y Musis y Racic, 9 jugadores vendidos. Pero a eso tenemos que sumarle a Mendoza, que lo trajimos de Jujuy, que en realidad lo trajimos de la Academia Grifa, a García de Grifa, a Benavide de Tandil, a Mesa llegó con ustedes de Corrientes, a Nacho Fernández, Nacho Fernández, que ya estaba en el club, y a García, que me estoy olvidando de uno, pero bueno, también está Miló, que está Nacho Fernández, Jauregui, que también lo trajimos nosotros. Quiero decir, ahora cuando se acabe esa camada, y no se ha reinvertido en infraestructura, en contratar buenos técnicos, en pagarle a los técnicos que están, en hacer una cancha de césped sintético, en hacer vestuario con agua caliente, indudablemente después se paga y se corta esa cadena tan buena que se había generado en estos últimos años con todos estos jugadores que te nombré. Entonces, nada se reinvierte, pero encima que no se reinvierte, se vende mal. Ahora vos con esta expectativa a futuro, por ejemplo, el caso puntual del Mono Monetti, ¿vos pensás que va a volver a caer, va a volver a pisarle palito la dirigencia, en este caso vendiéndolo o mal vendiéndolo, cuando un jugador la verdad que tiene una proyección de equipo de primera división de Europa, tranquilo? Claro, de proyección internacional. Monetti es de proyección internacional. Ahora sería triste venderlo para traer un jugador en su reemplazo y pagarle más de lo que se le paga a Monetti hoy, y perder todo ese dinero en la contratación de otro jugador. O sea, si vos lo vendés a Monetti es porque lo vas a vender en una cifra importante que te permita con el 20% traer otro jugador. Sí. Si no, no vale la pena venderlo. Sí. Eso es así. Es lógica pura. Bueno, transmiten cierto malestar, ¿no? Las palabras de Morán tienen que ver por ahí con algunos cortocircuitos tuyos con las dirigencias anteriores, con la actual. Digamos que vos no estás... No, yo quiero aclarar eso. Esto hablo como hincha de Gimnasia y como que quien ve esto. Yo me alegro mucho que si Daniel Onofri le ganó la elección a Catañeto, está perfecto, solo votaron 3.000 socios, ellos son los que dirigen el club y tienen el derecho de hacer lo que quieren. Yo como socio, como ex jugador, como ex técnico, como ex formador, como hincha doy mi opinión. Sí, una mirada crítica, ni más ni menos. Nada más que la haría con cualquiera, aún estando yo dentro, porque tuve muchos encontronazos con Guisande por este mismo tema, por la contratación de jugadores en un montón de dinero, y que bueno, muchas veces uno está fuera del club por dar sus opiniones, hablar ser frontal, aunque siempre yo soy muy formal para hablar y con mucho respeto, a veces decir las cosas hacen que uno se aleje del club, ¿no? Sí, y uno analiza, es una picardía, ¿no? Que futbolistas que le dieron sus frutos a Gimnasia, uno repasa la generación del 90, bueno, Morán, Guglielmin Pietro, el Pampa Sosa, Andrés Iliana, el Pata Pereira, el Indio Ortiz, los Mellizos, y todos, bueno, algunos fueron y vinieron, pero hoy parecen muy lejanos, ¿no? A formar parte por ahí de un proyecto futbolístico, de poder colaborar de manera activa con el club. Sí, históricamente Gimnasia tiene una particularidad, que sus ídolos no son del club. O sea, si nosotros tomamos, yo digo ídolos, ¿no? Que lo percibo en la gente y en el aspecto que uno también les tiene. Troglio
el viejo Grigol y Márcico. Sí. Y ninguno es del club. Ninguno del riñón de Y Gimnasia. sin embargo son los ídolos, los Máximos. referentes máximos Es del verdad. club. Entonces tiene una particularidad Gimnasia en relación a eso. Por ahí si uno toma estudiante o decir, bueno, Verón, Bilardo, toda gente del club. En Gimnasia tiene la particularidad de que sus ídolos no son del club. Sí, salvo Guillermo, quizás. Salvo Guillermo. Y Es sí. verdad, pero no es reconocido como quizás sí lo debería ser desde lo deportivo. Puede ser. Más allá de que no ganó algo con Gimnasia como lo hizo con Boca, me parece que le dio mucho. Sí, muchísimo. Igualmente yo lo que digo de Guillermo, que para mí es un ídolo futbolístico y también como compañero. Bueno, igual fue excelente. parte de la Copa Centenario, así que, Sí, que y tiene, al cual yo aprecio muchísimo. tiene algo Fíjate ganado que con vos, Gimnasia. que la gente de Boca lo idolatra más que la gente de Gimnasia. Bueno, Es decir, con Palermo pasa lo mismo, ¿eh? Con Palermo pasa lo mismo. Pero quiero decir, a nosotros nos cuesta un poco el hincha de Gimnasia adoptar a los jugadores que han pasado por el club. Esa identificación. De las inferiores, sí, identificarlos como que pueden potablemente ser ídolos, porque nuestros ídolos son foráneos. ¿Qué te parece, Flaco, si vamos hasta la parrilla? A ver cómo está el asadito, cómo está el asador y cómo nos trata en un ratito. Bueno, Flaco, vamos a acercarnos a la parrilla. A ver cómo está eso. Upa. Genial, ¿eh? Como siempre, gentileza en la carnicería Jorge, allí en 1954. Eso me parece que es cerdo, ¿no? Exactamente, sí, pechito de Un poquito de cerdo, unas mollejas, unos chorizos. Ya adelantaste que vos arrancás con el chori, ¿no? Tranquilo. Sí, yo arranco con el chorizo. Bueno, vamos para la mesa. Eso ya sale, ¿eh? Ahí estaba, ya va queriendo, en cualquier momento llega a la mesa. Bueno, te iba a decir, de la carnicería Jorge podés, por ejemplo, conseguir un corderito como vos hacías en tu infancia. No tenés En el dónde sur. hacerlo igual, Sí, en el departamento. No tengo dónde hacerlo en el departamento, pero bueno, me queda cerca y bueno, a veces suelo pasar a comprar. Bueno, agradecemos también a la Vinoteca Citibel Sí, como siempre en Plaza Verano, número 35, aquí nomás, en la ciudad de Citibel. Y al agua, por Gentilmente, supuesto. Y a Saint Michel también, Exactamente. que se sumó. Se ha Que sumado ahora. Y es parte de 2 contra 1. Ujú. Proseguimos con la charla, vamos a lo futbolístico quizá, hablamos de su época dorada en Gimnasia. Recuerdos, me imagino que los mejores. Preguntarte cuál fue el mejor equipo, todos caen en el equipo del 96 o en ese equipo que, por ejemplo, le metió 6 goles a Boca en la Bombonera. ¿Crees que se podría haber logrado un poquito más o permanecido un poquito más a ese nivel de fútbol argentino? Sí, porque también había costado mucho salir de esa etapa de pelear los descensos de los finales del 80 y principios de los 90 a todo lo que se trajo aparejado desde el 93 en adelante, ¿no? Claro. El 93, la Liguilla Prelibertadores, la Copa Centenario, clasificar por primera vez a un torneo internacional, el subcampeonato del 95, el subcampeonato del 96. Creo que si el otro día lo escuchaba a Chilaveri y decían los clásicos nuestros, dice, en esa época eran con Gimnasia. Y dice, Es verdad. y no solo porque eran picantes, sino porque el nivel futbolístico era parecido. Y fíjate en lo que se transformó un club y nosotros cómo seguimos. Claro. Entonces justamente creo que también pasa por el crecimiento institucional lo deportivo. O sea, Claro. como Vélez ha crecido institucionalmente, siguió a la par de lo deportivo. Claro, claro. Y nosotros solamente apuntamos a lo futbolístico y no al crecimiento institucional. Sí, las famosas 4 patas de la mesa, ¿no? El fútbol, la dirigencia, Sí. En este caso, los bueno, simpatizantes, los hinchas también. los hinchas, por supuesto, y bueno, lo institucional, porque el club no solamente vive de fútbol. La Ahora, coincidencia quizá los cuerpos técnicos que perduraron y que hicieron y que terminaron trayendo sus frutos en Gimnasia y en Vélez. Bueno, Bianchi por un lado, después también estuvo Piazza, que también salió campeón, Bielsa sí, también salió campeón. estuvo Isquia, estuvo Piazza. Y obviamente que Grigol en Gimnasia, porque tuvo un montón de tiempo y se terminó reflejando en resultados, quizás no en campeonatos, pero sí en mantener un nivel, en pelear los campeonatos. Un Gimnasia que quizá hoy está un poco lejos de lo que supo ser en la década del 90. Seguro, seguro. Mientras vamos degustando, a veces es difícil comer y hablar, pero vamos Sí. a intentar comer y hablar en la medida que se pueda. Nos contaba en aquel momento el Choco Iliana que, bueno, Grigol ni bien llegó, le dijo, mire, Iliana, hasta que no empieces a correr. Sí, usted si no corre conmigo no juega, como de antemano marcando la cancha. Igual ¿Cómo era? ¿Era así? Grigol era un tipo Grigol frontal, era directo y frontal, recio. pero yo creo que él también se adaptó, supo adaptarse a las características de los jugadores que tenía, porque Andrés, que es un jugador extraordinario desde lo técnico,
uno no lo recuerda corriendo mucho, sino teniendo la pelota, dando un pase, Claro. un buen pase, pasando al ataque, con un panorama de juego muy claro. Entonces él también supo, es más, cuando él llega al club nos dice cómo venían jugando ustedes, bueno, sigamos igual. O sea, nosotros no cambiamos, hasta el año 96 no cambiamos la manera de jugar porque él se adaptó a lo que nosotros veníamos jugando. Y eso es lo ideal, ¿no? Que un técnico de buenas a primeras intente cambiar de manera abrupta por ahí un sistema, un modelo de juego, Y a la puede ser Volpe, contraproducente. creo que Bueno, a la Volpe lo pagó caro el hecho de querer imponer a rajatabla su manera Su de estilo. jugar, su estilo, ¿no? Entonces salta a la vista que siempre es más importante el jugador que el técnico. ¿Y tu relación con Grigol cómo fue? Porque vos eras referente de aquel plantel, fuiste capitán. No, buena, normal, algunos aspectos, él como técnico era un excelente técnico, después algunos aspectos por ahí en el hecho de que él siempre condicionaba al jugador de alguna manera a comportarse fuera del campo de juego, claro, de manera determinada. Como a tener cierta conducta. Conducta, es decir, comprate primero la casa y después el auto, casate en diciembre o en junio cuando hay vacaciones, y cosas en las que yo... Tenía reglas que no eran externas a lo futbolístico o a lo que era el club. Coincidía, porque el jugador de fútbol en esa época, como nos ha pasado el 80%, hemos dejado a nuestra mujer embarazada, claro, conviviendo sin casarte. Entonces vos te casabas cuando la dejabas embarazada. Claro, o cuando podías. Entonces ese enojo que él le suscitaba eso. O el jugador de fútbol, que venimos de estratos sociales muy humildes, antes que comprarte el departamento te compras el auto y está en todo tu derecho de querer realizarte desde ese aspecto, y él se enojaba mucho con esas cosas y yo él los quería educar, más que enseñarle táctica y estrategia. Uno puede sugerir, pero después vos no podés sacar o poner a un jugador porque no se hizo caso en esos aspectos. Pero después como técnico magistral fue una época muy linda del club, un proceso muy lindo porque se terminó de lo que era haber salido del descenso, haber conseguido con Gregorio Pérez ir a un campeonato internacional, y con él culminamos un momento importante que fue haber peleado arriba en el primer nivel unos cuantos años. Bueno, hacemos una breve pausa, le entramos un poco a las achuras, al chorizo que está muy bueno, a la molleja, y enseguida regresamos. Cuando compran y alquilan los que entienden, les alquilan y venden los que saben. Cuando quieras comprar, cuando quieras vender, si quieres alquilar, Agostinelli, propiedades. Estudio Jurídico Labra. Somos especialistas en accidentes de trabajo y de tránsito. Atendemos de lunes a viernes, de 9 a 19. No dudes en llamarnos. Embragues y frenos Daniel Muto. Embragues de competición, tractores, máquinas viales, servicio puerta a puerta. Todas las tarjetas. Calle 33, entre 12 y 13, La Plata. Embragues y frenos Daniel Muto. Get up, get on up, stay on the scene. Get on up, like a sex machine. Get on up, get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene. Get on up, like a sex machine. Get on up, get up, get on up, stay on the scene. Get on up, like a sex machine. Get on up. Bueno, abrimos el tercer bloque rápidamente. Sí, con el estómago bastante lleno. El estómago bastante lleno, sí, ya medio, ¿no? Completito. Déjeme tomar agua, por favor, gracias. Hablando de tu experiencia como entrenador, tanto en Gimnasia como en Colón, hoy analizaba los números, 16 de 30 sacaste puntos, obviamente en Colón.
¿Por qué decidiste tomar esa decisión, dar un paso al costado por los últimos resultados? Obviamente que había una deuda y eso influyó, pero era también ¿se había quebrado algo con la dirigencia? No, mirá, si bien los porcentajes de puntos no son malos, sobre todo pensando que cuando me tocó agarrarlo a mí iba último con 2 puntos sobre 18, ¿no? Entonces el equipo levantó, mejoró, ganó varios partidos seguidos, después agarró una racha que perdió, después terminó jugando mal. En definitiva, un poco lo que te explicaba yo al principio, yo después seguí en el club como coordinador de divisiones inferiores. Lo mismo que hiciste en Gimnasia. Lo mismo que hice en Gimnasia, porque creo que mi tarea está ahí, creo que mi vocación está ahí. Sé que las diferencias económicas son siderales entre una posición y la otra, pero por delante de todo pongo lo que me gusta. En este caso es formar jugadores. Entonces siempre intento por todos los medios de terminar en ese lugar, y porque es lo que me gusta. En Gimnasia me ofrecieron la continuidad y yo les dije que no, porque pensaba que se estaba haciendo un excelente trabajo. Sí. ¿Para qué desarmar algo que se estaba haciendo bien y construir algo que tal vez no pudiera no dar resultado, ¿no? Como era dirigir Primera División. Sí. Vos estuviste en Gimnasia, te tocó... un interinato después de Coca. Sí, se fue Coca. Estuviste vos, después viene Capa. Después viene Capa, claro. Y cuando Coca se va... Walter me dice que me quede, después del Mar que gana las elecciones me dice que me quede hasta final del torneo, después me ofrecen quedarme a completar el próximo campeonato, y yo le digo, y bueno, esto de que no, porque creo que el trabajo de división inferior era fundamental, importante, y que era para lo que yo creía que estaba capacitado, sobre todo en Gimnasia. Si hubiese sido otro club y hubiese agarrado la primera, no me importaba nada. Que se vio reflejado, bueno, finalmente se vio reflejado, porque se vio reflejado ahora en el equipo titular, por ejemplo, que en las ventas, juega todos los fines de semana. En el equipo titular, en los pibes que todavía están ahí por aparecer, que justamente recién hablamos, Peralta es otro de los chicos que nosotros también trajimos. Entonces, creo que el trabajo se estaba haciendo bien y bueno, no había que desarmarlo, lo mejor. Y después creo que también el tiempo me da la razón, porque estos mismos jugadores fueron los que prácticamente en su mayoría ascendieron al club del Nacional B a la primera división. Sí. Entonces creo que no fue desacertado la elección de no quedarme. Es diferente a lo de Colón, porque Colón se perdió un clásico, había dudas entre quedarme o no, entonces le digo al presidente... Te marcó eso, ¿no? El tema del clásico. El tema del clásico marca a todos los técnicos en todos los clubes. Perder un clásico es un factor prácticamente determinante. Creo que acá, en el único club que se dio una particularidad de que un técnico ha perdido un clásico como el de Pedro, que perdió un clásico feo. Sigue siendo igual de ídolo. Y sigue siendo ídolo, pero en otro lugar no te lo perdona. Es verdad. Y nosotros perdimos 1-0 y sin embargo... eso como trajo cierta reticencia a lo que antes podía ser una continuidad. Quiero volver un poco a la historia de Gimnasia, atar algunos cabos sueltos. Morán asume después de Coca, dirige, obtiene algunos resultados, llega Capa. Que para muchos Capa no era el técnico ideal o preciso o idóneo para ese momento de Gimnasia donde se necesitaba otra cosa. Sí, por ahí, o resultados sobre todo. Por ahí no había tiempo para planificar, para desarrollar un sistema de juego. Vos fuiste un poco artífice de esa llegada de Capa, porque se dijo, ¿no?, que vos conjuntamente con Guillermo Barros Esqueloto habían asesorado un poco a Del Mar y a aquellos que habían asumido en aquel entonces. Habían aprobado la llegada de Capa. Sí, inclusive a mí algún dirigente alguna vez me dijo, un dirigente que ya no está, que fue más que nada un golpe de efecto, quizás la llegada de Capa a Gimnasia, y que no se había planificado tanto de lo futbolístico, pero bueno, tenemos una de las partes que formó parte clarificar un poco de aquel entonces, de aquel momento. Mira, yo digo un poco, esto es política y meramente política. Si yo soy presidente de un club y el coordinador de divisiones inferiores me decide el técnico, renuncio automáticamente, porque no puedo ser presidente de un club. Claro. Ni presidente, ni vicepresidente primero, ni vicepresidente segundo, ni vocal. Si en este caso yo o Darío Ortiz o el Mellizo decidieron el técnico de Gimnasia, y bueno, tienen que renunciar. Algo todo. mal ahí. Sí, tienen que renunciar todo. Es fácil después echarle la culpa a quienes no están. Esto es claro. Me preguntaron abiertamente, ¿qué técnico te parece a vos? Nosotros le dimos una lista de 4 técnicos en este orden. Pedro Troglio primero,
que se caía de Maduro, vaya a saber uno por qué no eligieron a Troglio. Él contó acá, Troglio. ¿Contó Pedro? Sí, contó que en su momento él se ofreció a venir, que no lo llamaron, que se fue a Argentinos Juniors y que después de un par de partidos cuando se va, en este caso Capa, lo vuelven a llamar y ahí dice, no, yo ya estoy con trabajo. Claro. Ahora me necesitas. Ahora que me estás llamando, no, yo me ofrecí, levanté el teléfono yo mismo hace un par de meses. Bueno, vamos a seguir con el relato, estaba bueno. Troglio era el primero en la lista, estaba Gregorio. Gregorio Pérez el segundo, Ángel Capa el tercero, porque había agarrado a Huracán en una situación similar, estaba sin trabajo. Es cierto. Ellos también lo tiraron en la mesa por un golpe de efecto que decían que podía producir, y el cuarto era Ricardo Reza. Jamás en ningún momento dijimos, no, trae sí o sí a Pedro Troglio, pero este es el orden que nosotros le dimos. Y más cuando dijimos Ricardo Reza, que también podría haber sido uno de los potables, ¿por qué nosotros nombramos entre esos cuatro a Reza, a Troglio y a Gregorio? Porque estaban identificados con el club. Era un momento en que todos necesitábamos estar unidos para esa situación. Después ellos optaron de entre esos cuatro, vaya a saber, como dicen, porque hablaron. El único que no estaba identificado en el club. Era el único que no estaba identificado con un club, pero nosotros también lo nombramos en esa lista como tercer posible candidato. Después ellos habrán hablado, entre ellos habrán tomado sus decisiones, pero fue una charla así como la que nosotros tenemos, 5 minutos, en donde preguntaron y nosotros dijimos eso. Ahora, si dicen que el Mellizo, o que yo, o que Darío Ortiz trajo a... Y bueno, no deben estar dirigiendo el club. Si es así, alguien dice una semejante barbaridad, en vez de ser el presidente del club el que decida, el vicepresidente primero, el vicepresidente segundo, la comisión directiva, la comisión de fútbol, y decide cualquier 4 de copa como era yo en ese momento, o como el Mellizo que estaba afuera, bueno, algo está muy mal en el club. ¿Vos cuándo te diste cuenta que Gimnasia podía descender? Digamos, desde adentro, cuando pasaban estas cosas, no sé, muchos dimes y diretes, se tomaban decisiones por ahí contraproducentes. Igual ya se venía de se cambiaba abruptamente. Para mí y no se levantaba. El primer indicio de que teníamos posibilidad de irnos de descenso es cuando Coca lleva 5 o 6 partidos, cuando comienza a hacer sus incorporaciones, cuando se hace una nefasta pretemporada en Cancún, ante la opinión adversa de todo el fútbol amateur, que sé que no tiene ningún peso, pero nosotros tuvimos una reunión con Walter y le dijimos que lo mejor sería hacerla en Argentina, en un lugar que no sea caro, y poder sumar 10 o 12 jugadores del plantel de divisiones inferiores, que en 6 meses, un año, podían estar acompañando este proceso y podían sacarlo de esta situación. Ellos no coinciden porque obviamente había otros intereses en México, y se van con un grupo muy reducido. Y fíjate vos que si se hubiese acelerado ese proceso, Musis, Peralta, uno de los que viajó fue Alan Ruiz, por ejemplo. Alan viajó. O Federico Ruiz. Federico Ruiz. Alan Ruiz, Magallán, Musis, García, esos 10, 12 jugadores, Benítez, Milok, que nosotros le habíamos dicho que podían viajar a la pretemporada, pero claro, yendo a México era imposible llevarlo. Claro, dijimos, por los costos. Acá, hace una pretemporada en Estancia, hace una pretemporada en Mar del Plata que es barata, y llevate estos 10, 12 jugadores que en 6 meses, un año van a sacar la cara del equipo. Se pudo haber acelerado este proceso, pero bueno, son decisiones políticas, y creo que ahí Darío me dice, no digamos más nada, no metamos en temas que no nos interesan, que me parece lo correcto, porque el fútbol profesional es del técnico de primera división y de la comisión de fútbol profesional. Pero ahí un poco nos dieron indicios, trajeron jugadores carísimos que eran de un determinado representante. El Lorito Jiménez, me acuerdo ahora. Una fortuna increíble, que decía, ¿cuál es el merecimiento para pagarle a este jugador semejante plata? Entonces, bueno, eso era uno de los indicios de que el club iba por un mal camino. Un camino errado. Sí, ¿y qué relación tenés, o ahora ya mirándolo de afuera, y qué opinión te merece tanto el trabajo de Troglio como el del Yagui Fernández en inferiores? ¿Y qué relación tenés, si es que es frecuente y es cotidiana, con el Indio Ortiz, que bueno, que tomó una decisión diferente que la tuya, porque él sí decidió quedarse en el plantel de primera división y le terminó quizá pagando caro por trabajos anteriores y por un proceso que ya venía errado hacía un par de años? Sí, en definitiva a Darío no se le puede echar la culpa que nos fuimos al descenso. Hubo 10.000 errores antes que él, con Madelón hicimos 13 puntos, con Coca no sé cuánto, o sea, todo estaba mal, habíamos peleado 3 promociones, a Darío le tocó ir, se puso la cara y nada más, pero
pero no creo que sea responsable. Después la relación con el Yagui, bueno, fuimos compañeros, yo generalmente lo llamo, el trabajo en sí lo desconozco porque me fui a Colón de Santa Fe, recién llego, todavía no he podido ir a Estancia a ver los jugadores, que ahora en poco tiempo voy a comenzar a ir. Y en cuanto a Pedro no tengo relación porque no lo conozco, o sea, lo conozco personalmente porque hemos estado charlando en un par de situaciones de no compartiste club, pero no compartí vestuario, claro. Y no es que me junte para hablar de fútbol o de otras cosas, no tengo relación. Ahora sí estamos muy contentos con la campaña que ha realizado porque bueno, el objetivo que ahora se ha ampliado porque indudablemente estamos a la expectativa de que también se puede lograr un campeonato, porque en este campeonato tan mediocre creo que Gimnasia tiene posibilidades y que más allá del objetivo que se ha planteado en un primero, hoy nace otro objetivo que es mucho más importante, que porque no, ya salvado el primer objetivo, ¿por qué no apuntar al otro, ¿no? Bueno, vamos a la última tanda, cuando volvemos ya con el postre y quizá preguntándole más en su plano personal. Sí, tenemos que hablar de Alicante, del Hércules, que para muchos era un club desconocido hasta que llegó Morán, llegó también... Saber más de su familia, tanto de sus hermanos como de sus hijos. Hablamos en las pausas del fenómeno Colón, que hoy es uno de los líderes del torneo argentino, también se lo vamos a estar preguntando, así que bueno, tenemos un ratito más para compartir con Pablo Morán. Cuando compran y alquilan los que entienden, les alquilan y venden los que saben. Cuando quieras comprar, cuando quieras vender, si quieres alquilar, Agustín propiedades, Agustín propiedades. Biogás, venta de gases industriales y medicinales. Insumos para la soldadura y elementos de protección personal. Máquinas de soldar, TIG, MIG, MAG y plasmas. Ferretería industrial. Y ahora también, jornadas de capacitación teórico-prácticas de soldadura. FBK, fábrica de muebles. Diseños exclusivos y a medida. Amoblamientos de cocina, interiores de placard y vestidores. Bibliotecas, camas, muebles para LCD. Vení a conocer nuestras mesas, sillas y sillones de innovación. Y el equipamiento para tu oficina. Estudio Jurídico Labra. Somos especialistas en accidentes de trabajo y de tránsito. Atendemos de lunes a viernes, de 9 a 19. No dudes en llamarnos. Embragues y frenos Daniel Muto. Embragues de competición, tractores, máquinas viales, servicio puerta a puerta. Todas las tarjetas. Calle 33, entre 12 y 13, La Plata. Embragues y frenos Daniel Muto. Get up, get on up, stay on the scene. Get on up like a sex machine. Get on up, get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene. Get on up like a sex machine. Get on up, get up, get on up, stay on the scene. Get on up like a sex machine. Get on up. Ya degustando el postre, el helado de la gente de Belezo, como siempre, y yendo al plano personal, como nos despedimos en el tercer bloque. Un hombre del frío, le podemos preguntar. Recién contaba anécdotas muy risueñas. Del sur, de la provincia de Buenos Aires, de la Patagonia. Sí, y de sus comienzos como futbolista. Tengo entendido que jugaba de centro delantero, de número 9, si no me equivoco, en Racing de Trelew. ¿Y después qué pasó? ¿Quién te descubrió esta faceta como defensor central? No, mira, arranqué como centro delantero, después jugué como enganche, después cuando fue a préstamo Independiente de Trelew, que jugaba en la segunda división, fui como número 5 porque era lo que faltaba ahí. Y después cuando vengo a Gimnasia de Grima de La Plata,
Gustavo del Favero, que había sido profe, era técnico mío de básquet en el sur y había sido profe acá en Gimnasia, que después fue profe de Ricardo Reza mucho tiempo, Defensa y Justicia y esos lugares. Me dice, mirá, en Gimnasia estás faltando marcador central. Dice, yo sé que algunas veces ha jugado de marcador central y sé que juega de 5, pero ¿te gustaría ir a probarte? Dice. Yo le digo, mirá, Ferro me prometió los pasajes para ahora. Me dice, pero si vos me mandás, mandás los pasajes, yo voy. No tenía la posibilidad de comprar pasajes de allá para acá. Claro. Entonces, digo, si vos me mandás los pasajes antes que Ferro, voy. Claro, fue así, digamos. Fue así. Y vine acá, me probé con Roberto Di Plácido y vine un lunes de marzo, creo que era a principio de marzo, ya empezaba el campeonato de inferiores y el martes me dijeron que me quedara. Y yo le digo, bueno, voy a buscar mis cosas en mi casa y bueno, no, te tenés que quedar. Dice, en 10 días arranca el torneo. O sea, la de esa semana no la otra. ¿Vos viste solo? Digo, pero yo vine solo, pero le digo, pero no traje ropa, no traje nada, que te la manden, dice. Pero le digo, pero si el equipo ya está armado, no vas a jugar de titular. Imagínate que los compañeros. ¿Qué categoría, odiaban, ¿no? Flaco? Cuarta división. De grande. De cuarta división. ¿Quién estaba en cuarta división? ¿Te acordás de algún futbolista que después... Giustosi, Piaggio, Boquita Ríos, Gregoruti, Martín Botelo, algunos jugadores que han firmado contrato, hablo, ¿no? No me acuerdo alguno más, pero pues seguramente... Pero ya te miraban medio... Y calculá, llegué y arranqué de titular y no sabían mi nombre. Y arranqué jugando de titular y no sabían mi nombre y en el vestuario no me hablaba nadie, porque llega cuarta, encima todos con la expectativa de firmar contrato, claro. Y cuarta y como parecía como un acomodado, ¿no? Aparte un grupo formado ya de años. De años. Y igualmente jugué 5 partidos en cuarta división y después pasé a reserva directamente. Bien. Y hablábamos también del hermano, pues él es una familia futbolera. Numerosa, y aparte numerosa. Tu hermano hoy en día todavía es entrenador, está en Independiente también de allí de Trelew, y ha sido futbolista. Sí. Mis 2 hermanos han sido futbolistas en Racing de Trelew. Donde ¿Diferencias, alguna similitud con tu hermano? No, todos diferentes. Como buenos hermanos buscamos diferenciarnos, sobre todo en las familias numerosas. ¿Cuántos son? Somos 6. Bueno, también las mellizas que son hijas de mi hermano tuvo mellizas a los 16 años también, vivieron con nosotros, así que éramos 11 en una casa para 4 más o menos. ¿Qué significó para vos, para la familia, ese paso, ese gran salto, ¿no? Esa experiencia europea? Esa experiencia europea que, bueno, solo algunos privilegiados la pueden tener. Ibas a un equipo que, bueno, hoy por ahí no está en la consideración del público, el Hércules de Alicante, pero en aquel entonces un equipo de primera división de la Liga Española, por ahí de segunda, después con trascendencia en primera. Sí, bueno, es un equipo que está muy identificado con los argentinos, porque ahí jugó Sanabria, jugó Cacho Zacardi, jugó Kempes, después que se fue del Valencia, jugó la selección argentina en el Mundial 82, fue la sede, fue Alicante, así que conocen mucho de nuestro fútbol, y para mí, bueno, fue encontrarme en esa liga 96-97 que fue la ley Bosman. Se liberan los cupos de extranjeros. Y España se llenó de jugadores. Ronaldo estaba en el Barcelona, Rivaldo estaba en Deportivo La Coruña, Bebeto estaba en el Sevilla, el Madrid estaba, bueno, los españoles. Enfrentar a todos esos monstruos. Todos esos monstruos. ¿Estaba Zidane en el Madrid? Un poco lo que le contaba recién. No, todavía no. Bueno, no estaba Figo. Pensar que 7 años atrás estaba pateando la pelota lateral porque el viento te la metía dentro de tu arco, ¿no? Íbamos a jugar a un viento increíble. Claro, para que una pelota no se te venga en contra teníamos que patear la pelota al lateral y ahora encontrarme en ese primer mundo del fútbol, ¿no? Entonces... ¿Y qué fue lo que más te sorprendió? Por lo general mucha gente, sobre todo cuando van a equipos chicos de España, les llama la atención la poca expectativa que tienen cuando van a jugar, por ejemplo, contra un grande en su cancha, que quizá dicen que perder por la mínima diferencia o por poca diferencia es un buen resultado, ya es un mérito. Acá en Argentina no entra en la cabeza de nadie. Sí, bueno, ahí me di cuenta en la Argentina no nos damos cuenta porque las diferencias ahora no son tan amplias y los campeonatos son solo a una rueda. Si fuesen un campeonato real a 2 ruedas, como en todos los lugares del mundo, se marcarían más diferencias. Claro. Lo que sí hay, me di cuenta que ellos saben más de fútbol de lo que nosotros pensamos, que son mucho más criteriosos y que ellos
saben quiénes son los que pueden pelear un campeonato y quiénes los que no. Acá en Argentina se acorta, entonces por ahí ganas 5 partidos y podés pelear un torneo. Claro. Ellos saben, de antemano, son coherentes en cuanto al presupuesto, a la calidad de jugadores que tienen, qué es lo que pueden llegar a pelear. Y te pagan de acuerdo a eso. Cuando yo fui al Hércules de Alicante me decían, si hay premios y nos salvamos el descenso. Yo me acuerdo que el Yagui Fernández había ido al Español de Barcelona y ellos tenían premios y entraban a la Copa UEFA. Y en el Barcelona y Madrid pagaban premios solo por salir campeón. En eso son coherentes, son inteligentes, saben, no te exigen más de lo que en realidad saben que podés dar como jugador. Bueno, queda mucho por preguntarle al Flaco Morán, pero por lo menos una de las últimas, mía, cambiando por ahí abruptamente de tema. Que se le acalambre el brazo a Jerónimo Giorgieri con este final del programa. Todo está desesperado para que concluyamos con la charla, que está muy buena, muy rica. ¿Qué vas a hacer en la actualidad? ¿Estás esperando? Digamos, ¿estás a la expectativa de que surja alguna propuesta que te interese, te colme, te llene? Sí, estoy a la expectativa de algo, como decís vos, que me interese. Cualquier cosa no, tengo la posibilidad de... Vivo de una forma muy sencilla, entonces me da la posibilidad de poder esperar un poco. Por lo tanto, voy a esperar algo que realmente me guste y si no, seguir estudiando. Mirá. Clarísimo. Bueno, mientras hago efectivo los regalos, por ejemplo, el voucher de la gente de 100 Locos, una cena para 2 personas, 100 de 74 y 58, que te lo doy. También el de Belezo, que tenés cerca de tu casa en 7 y 72. Lo más cerca que te puedo decir, te doy la remera de Ashkelon, allí en 9, entre diagonal 74 y 47. También te lo hago efectivo. Y por último, el vino de la Vinoteca Citibel, allí en Plaza Verano número 35, también para vos, Flaco, y obviamente el agradecimiento por la gentileza. No, gracias a ustedes, gracias por acordarse, gracias por retrotraerme a momentos lindos y por advertir mi opinión. Bueno, y queda mucho por compartir. Imagínense, escribí un libro, Morán, mire si hay para charlar, para debatir, para enriquecernos también nosotros, también para nutrirnos con lo que ha aprendido Morán. Y a leerlo, para si después lo podemos recomendar. Obviamente, obviamente. Bueno. Gracias. Novia eterna, ven conmigo, te llevaré de paseo, que nos verá todo el mundo y sabrán cuánto te quiero. La pelota enamorada, blanca piel inmaculada, se entregaba sin pudor a suelas de terciopelo de su eterno gran amor.